Dios te bendiga, te habla el pastor, tu amigo, Pastor Edgar Garcet, de Iglesia Sígueme. Esperamos que en esta hora este mensaje que vas a escuchar sea de edificación para tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 936-207-5286 o también puedes escribirnos a través de email a Iglesia Sígueme. Lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Amén, vive Dios. Y hoy, hermanos, Dios les bendiga mucho. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Les invito a estar sobre sus pies. Hoy continuamos, hermano, con esta secuela de predicaciones de las parábolas del Señor, y hoy vamos a hablar bajo el tema insiste, vive Dios, insiste, y vamos a buscar Lucas capítulo 18. Vive el nombre del Señor, gloria a Dios. Vamos a ver los versículos del 1 al 8. Insiste, vive Dios. También podríamos decir persiste, vive Dios. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lo tenemos, hermanos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo dice amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Hemos podido leer tu palabra y ahora necesito, Señor, que tú me ayudes a transmitir el mensaje que has puesto en mi mente y en mi corazón. Tú conoces la necesidad en esta mañana y yo te pido, Señor, que conforme a la necesidad tú ministres a nuestras vidas. Tú tienes libertad, Espíritu Santo, de hacer aquí como tú quieras. Por eso yo te pido que no solo aquí te glorifiques, sino que también tú puedas allegarte a cada vida que escuchará esta grabación por internet, que escuchará y le llegará un disco a sus manos, Señor. Padre, glorifícate en cada vida, en cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracia, te doy la gloria y te doy la honra a ti, Señor. Amén. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria el nombre de Dios. Hermano, y estamos trabajando con las parábolas hace varios domingos y usted sabe que una parábola utiliza elementos conocidos para comunicar verdades desconocidas. Es un relato sencillo que revela una verdad profunda. Fue el método favorito del Señor para ayudar a sus seguidores a traspasar de lo natural a lo espiritual. Las parábolas están diseñadas para dar luz a lo sencillo y oscurecer a los reverdes. Amén.
Más o menos para que usted tenga la idea de lo que es una parábola, me gusta empezar de esa forma, para que usted entienda lo que es una parábola. En esta ocasión queremos hablar de la oración y de lo que Jesús habla en esta parábola y cómo le enseña a los discípulos a que persistan en su oración, a que insistan. Y para comenzar, es bueno entender lo que es la palabra insistir. Escuche bien, repetir una o varias veces algo que se dice o se hace para conseguir algo que se desea. Amén. Y persistir es durar por largo tiempo. ¿Ok? Esas son las diferencias, pero es más o menos algo bien parecido. Y lo que Jesús quiere, el motivo, escuche como dice el versículo 1, que Jesús le refiere una parábola sobre la necesidad de orar. O sea, cuando nosotros decimos necesidad, yo recuerdo cuando yo era joven, o sea, más joven, a la edad de 18 años, yo más o menos 20, sí. Yo trabajaba en un supermercado en que se llamaba Pueblo, en Puerto Rico, así se llamaba el supermercado Pueblo. Y era mi part-time, ¿verdad? Para cubrir gastos de la universidad, de la escuela. Y recuerdo que la conferencia al principio, cuando uno entraba, era que la tienda recalcaba en lo que era la necesidad del cliente. Los artículos de necesidad, como el agua, la leche, eran cosas bien necesarias en un hogar. Y siempre esos buscaban que fueran los mejores precios y todo. Y nos hablamos mucho de eso, lo que es eran como 5 o 7 productos bien necesarios en un hogar. Y aquí Jesús dice sobre la necesidad de orar siempre. Porque en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, también hay cosas que necesitamos y sin ellas no podemos vivir. Porque en aquel trabajo ellos se basaban en que era algo necesario para vivir. Por ejemplo, el agua. Sin el agua usted no puede vivir. En el ámbito espiritual de nuestra relación con Dios y de nuestra intimidad con Dios, sin la oración es algo necesario que tú necesitas. Sin la oración no puedes vivir. Amén. O sea, hubiera muerte espiritual. Y dice, fíjese cómo dice Jesús sobre la necesidad de orar y no desmayar. Es bien importante que ya Jesús de antemano le está advirtiendo a los discípulos que la oración puede provocar, o sea, la oración puede provocar un peligro en yo desmayar, pero él le está hablando para que no desmaye. O sea, le aviso de antemano que va a ser difícil, que vendrán momentos duros. O sea, que les digo esto para que no desmayen. Amén. Que de antemano ya Jesús está advirtiendo, vive Dios, lo que es un proceso de oración. Diciendo, había en una ciudad un juez. Escucha cómo dice el versículo 2 y 3. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Mire si la oración es bien importante, que es lo que Jesús recalca aquí. Mire si la oración es bien importante, que aparece 107 veces en la Biblia. Y la palabra orar aparece 296 veces en la Biblia, para un total de 403 veces. Mire si orar es importante. Cuando Jesús habla de no desmayar, el significado, lo que Jesús le está hablando es no desanimarse, no acobardarse, no renunciar. La primera enseñanza que nos trae esta parábola es la que quiero entrar ahora, pero tenemos que tener en cuenta que la viuda a la cual se refiere la parábola tiene 3 problemas bien serios. El problema número 1 es que era viuda. Ya eso era un problema porque al ser viuda, pues no tener un esposo, pues no tiene una forma de sustento. En el tiempo donde es escrito la parábola, la mujer viuda estaba en desventaja. ¿Por qué? Porque no tenía, y si no tenía hijos,
hijos varones, pues no tenía forma. Por eso la ley que Dios le da a Moisés, pues tenían unas cosas donde la viuda era beneficiada. En las cosechas, en muchas cosas. Las cosas, por ejemplo, cuando en la cosecha se caía lo que estaban recogiendo y no caía en la canasta, pues eso lo dejaban para el extranjero y la viuda. ¿Ok? Creo que hay una porción bíblica de Ruth donde habla de eso, que dejaban caer un poquito más, ¿verdad? Para ellas. ¿Ok? Y eran beneficios que tenían. Y ya más tarde en la predicación quiero entrar en algo bien importante con relación a esos beneficios. El segundo problema que tenía es que dice el versículo 3 al final que ella tenía un adversario. No nos dice qué adversario era, pero nos dice que era una persona que causó un conflicto con la viuda, ¿verdad? Y ella tenía que resolver ese conflicto. Tenía un adversario. El tercer problema, y quizás el mayor que tiene la viuda, es que la única persona que podía ayudarla era un juez con fama de ser injusto. ¿Ok? Cuando uno analiza a un juez injusto, solamente hay una manera de que sea injusto. Y es que el juez seguramente pues, tenía ya la fama de ser injusto porque en otros juicios declaraba a favor del culpable. Y si declaraba a favor del culpable de lo que normalmente se supone que hiciera correctamente, era porque recibía soborno. Y si recibía soborno por el lado, pues él iba a declarar a favor de la persona que le dio el soborno. ¿Ok? Así que ahí es que viene que la fama de la injusticia del juez. ¿Ok? Es una de las formas, o quizás la única, de ser injusto, porque si es un juez, pues va a declarar a favor de lo que normalmente está la evidencia de que es justo y lo que hay que hacer. ¿Ok? Así que este juez tenía la fama de ser injusto. O sea que la viuda tenía muchas razones para darse por vencida. ¿Ok? Y esto me lleva a mí a la primera pregunta que me hago. Porque si la viuda tenía muchas razones para rendirse, pues imagínense, viuda, un adversario, no tiene nadie que la defienda, el único que la puede ayudar, pues hay que darle algo de dinero para que te ayude y vote como a tu favor. Pues todos estos problemas tenía esta viuda. Y yo mientras preparaba esta predicación, hermano, me llegaba a mi corazón esta pregunta: si Dios nos diera todo lo que pedimos, ¿qué sería de nosotros? O sea, imagínese esto, hermano, imagínese que usted está atravesando una situación de enfermedad y usted le comienza a pedir al Señor: Señor, sáname, porque es que yo quiero trabajar para tu obra, yo quiero hacer unas cosas. Y usted lleva mucho tiempo orando, pero Dios no le sana. Y Dios comienza en un proceso, quizás usted con médicos, pero Dios no le sana. Pero usted imagínese que Dios te sanara en el mismo minuto que usted le pidió: Dios, sáname. Sería una bendición magnífica, pero quizás Dios quería que atravesaras un proceso, que eso es lo que vamos a entrar, para recibir esa sanidad. Imagínese que usted esté orando y le pida: Señor, yo quiero un Ferrari, Señor, yo quiero ese carro que me gusta mucho, y ahí para el instante ya tocaron el timbre de tu puerta y ahí está el Ferrari. Usted imagínese que si esa fuera la relación con Dios con nosotros, seríamos niños mimados. Y Dios nunca ha querido eso. Por eso empieza diciendo la necesidad de orar y para que no desmayen. Imagínese, hermano, que todo lo que nosotros le pidamos a Dios ahí esté en bandeja de plata y en bandeja de oro, y que Dios no nos lo dé. ¿Tendríamos fe? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Tendríamos fe? ¿Hubiéramos desarrollado la fe en nuestra vida? No habría fe. Y ciertamente Dios no nos trata así. Quizás hay que luchar esa bendición, hay que orar sin cesar, ¿verdad? Que es lo que Dios permite en nuestras vidas. Me lleva a la segunda pregunta: ¿por qué Dios a veces tarda? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué Dios a veces
tarda en contestar una oración. Cuando voy a Daniel y leo un poquito de Daniel, me doy cuenta que Daniel le pide algo a Dios y Dios contesta su petición, pero hay un reino espiritual y el reino espiritual se levanta en contra de nosotros. Y la Biblia dice que cuando vino aquel ángel, donde él le dijo, no, si desde el momento que tú pediste yo salí con la respuesta de tu petición, pero se levantó contra mí el príncipe de Persia. Estuve luchando con él. ¿Ves? Y hay un campo espiritual que no quiere que descienda una bendición sobre su vida. Hay un campo espiritual maligno. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huéspedes de maldad en las regiones celestes. Ya usted conoce el texto. Que están en contra de la bendición que Dios quiere derramar sobre su vida, sobre lo que usted le pidió a Dios. Por eso es una de las razones que Dios insiste en pedirle y continuar pidiendo, ¿verdad? Porque Dios a veces tarda. Número uno, tenemos que entender que Dios no sufre de falta de memoria. O sea, Dios no necesita que yo le esté recordando las cosas, pero yo debo hacerlo. Dice la Biblia que aún la palabra no está en mi boca, cuando es aquí ya Él las conoce todas. O sea, Dios no tiene falta de memoria. El proceso de Dios trabajar en nuestras vidas y de desarrollar unas cosas que vamos a entrar ahora, es una cosa, pero no es que Dios le falte la memoria. No, Dios necesita y Dios quiere que nosotros le recordemos, pero Él no quiere que usted le diga algo en oración y ya usted se olvide de eso. Dios quiere crear en nuestra vida el hábito de continuar sin desmayar. Pero Él no necesita que usted le esté recordando. Él ya lo sabe, pero Él quiere que usted lo haga. ¿Me entienden, hermano? ¿Me entienden? Amén. Lo segundo, cuando somos persistentes en la oración, crecemos en carácter y en fe y demostramos que dependemos de Dios y somos más maduros. Comenzamos a crecer y a madurar más en las cosas de Dios. Mire cómo es esto. Escuche cómo dice la Biblia en 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios permite, a veces Dios aguanta algunas cosas que le estamos pidiendo para crear todo eso en nosotros. Como dije al principio, imagínense que Dios nos diera todo ahí rápido. No existiría fe en nuestras vidas. No existiría ese momento precioso cuando usted puede hablar con una vida y decirle: ¿sabe qué? Yo pasé por eso. Yo atravesé por eso y recibí la fuerza de Dios terrible. Hermano, no existiría eso si Dios contestara rápido. Si Dios contestara esas peticiones rápido, yo quizás no pudiera testificar de cosas grandes que ha hecho Dios en mi vida. De quizás que Dios ha tardado, sí, pero he visto su gloria y nunca he desmayado. Hermano, poder experimentar la fortaleza que Dios da en momentos difíciles. No todo el mundo puede hablar de eso. Pueden hablar de eso aquellos que fueron insistentes, que perseveraron en su oración, que nunca se rindieron. Vive Dios, y siguieron orando y orando hasta lograr la bendición. Vive Dios de obtener eso que Dios puso ahí, que Dios le regaló. Yo miro a veces el proceso de mi hermano Luis y yo digo: wow, todo lo que él ha atravesado y cómo ahora puede quizás pararse y testificar de lo grande que Dios ha hecho. Quizás él en su problema de salud
pudo haberle dicho a Dios, sáname, pero Dios lo llevó por un proceso largo, doloroso, de lágrimas, pero hoy puede bendecir a otras vidas con su testimonio. Hoy puede hablar mucho más que yo de la fortaleza que Dios da a un enfermo. Vive Dios. Y quizás yo no tengo ese privilegio de hablar con esa autoridad, porque quizás no he experimentado en mi vida una fortaleza como Él la ha experimentado. Pero Él tiene ese privilegio y esa bendición. Y así es Dios, hermano. Por eso Dios no contesta algunas peticiones a la velocidad que nosotros queremos que las conteste. Y Dios quiere que nosotros insistamos. Y Dios les regala esta parábola a los discípulos y hoy a nosotros, para que nosotros no desmayemos y sigamos insistiendo en nuestra petición a Dios. Y lo tercero, ¿por qué Dios a veces tarda? Escuche bien esto. Para ver la verdadera raíz de nuestra petición. Cuando a veces Dios tarda, escuche bien esto y agarre esto en su corazón. Cuando Dios a veces tarda, Dios quiere que tu voluntad llegue al nivel de la voluntad de Dios. A veces lo que le estás pidiendo a Dios no es la voluntad de Dios. Y cuando usted sigue perseverando en la oración, cuando usted se va de rodillas, el mismo Espíritu te lleva a la voluntad de Dios. Y usted dice, yo sé que esto le ha pasado a los que llevan tiempo en el Evangelio. ¿Por qué yo pedía eso? ¿Por qué yo estoy pidiendo? Mejor pido de esta forma. Es que el Espíritu Santo, y no nos damos cuenta, el Espíritu Santo está acomodando mi voluntad a la voluntad de Dios. Y comienzo yo a pedir más en la voluntad de Dios. Ve, yo, Señor, dame ese Ferrari que te estoy pidiendo. Pero pasa el tiempo y el Ferrari no llega, pero llegó el Toyota. Vive Dios, Señor, gracias por ese Toyota, porque es que yo en verdad lo que yo necesitaba un Toyota. Yo no iba a poder pagar ese Ferrari si se me dañaba una pieza. Se va acomodando mi voluntad a la voluntad de Dios, pero es un proceso que en algunos va a tardar más que otros. Por eso es que les dije al principio que Dios a veces tarda porque quiere crear una madurez espiritual en mi vida, no porque Dios sea sordo, no porque Dios le falte la memoria, no, es porque Dios quiere crear en nosotros un cristiano cada vez perfeccionarnos más, ¿verdad? Y seguir trabajando en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y ahora viene la segunda enseñanza de esta parábola en los versículos 4 y 5. Escuche cómo dice. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermano, un juez malo le hace justicia a una viuda, un juez malo. Y lo que Dios le está enseñando a los discípulos, o sea, cuánto yo que soy un Dios justo, le haré justicia a ustedes. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Un juez malo le hizo justicia a ella y yo que soy bueno, yo que los conozco, que los formé, que los creé, ¿cuánto más yo? Por eso dice la Biblia en Mateo 7 del 7 al 11, escuche cómo dice. Escuche, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestros padres que están en los cielos dará buenas cosas a los que les piden. Amén. Porque Dios conoce todo en nuestra vida, hermano. Insiste en tu oración, no te rindas. Insiste, porque Dios quiere que tú insistas, quiere formar eso en ti, quiere formar ese carácter, quiere formar eso en ti. Insiste. Y no te rindas, hermano, porque Dios en su momento y en su tiempo contestará cada una de las peticiones. Si sigo leyendo en esta parábola, Jesús sigue diciendo, ¿y acaso
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? O sea, nosotros. ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Fíjate que esta parábola nos trae algo profético, como diciendo, cuando Él venga encontrará fe en los cristianos. O el ritmo de vida, el tú no insistir, te llevó a un ritmo de vida que ahora no necesitas de Dios, que ahora no dependes de Dios. Depende de tu trabajo, depende de tu fuerza para poder echar a tu familia hacia adelante. Depende de la gracia de Dios, de lo que Dios, de la salud que Dios puede darte para trabajar y ganar tu dinero. Y ya no insistes en el Señor, porque hermano, hay muchos cristianos así. Y van a las iglesias y no se pierden un culto, pero dependen de ellos mismos. Ellos ni siquiera insisten. Quizás le dedican a la oración y a su intimidad con Dios algunos 5 minutos. Hermano, a mí una persona una vez aquí en Houston me enseñó un papel y me dijo, mira, la importancia de orar, lo más que uno debe orar son 5 minutos, eso es lo importante. Porque mucha gente se arrodilla y está 1 hora orando y lo que oraron en verdad fue 5 minutos, lo demás fue hablar y ni siquiera fue una oración. Lo importante es que tú ores 5 minutos. Vive Dios. Y cuando uno está en intimidad, hermano, con Dios, mientras más tiempo usted pase con Dios, mejor. Amén. Y mejor es esa relación. O usted dedíquele 5 minutos a su esposa todos los días. O a su cónyuge. Dedíquele 5 minutos a ver qué va a pasar con esa relación. Se va a romper. Mi amor, te voy a dar los 5 minutos hoy. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ok, pues me voy. Y la vuelvo y la ver otro día, 5 minutos. Imagínense eso. Sería algo triste, ¿verdad que sí? Y cuando Dios llegue y vuelva, encontrará fe en la tierra. Eso él mismo se lo pregunta. ¿Por qué? Porque hay una porción que dice, manada pequeña sube acá, porque son pocos, ¿verdad? Si el Señor no acortare los días, ninguno fuera salvo, dice otra porción. Y Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, hermanos, quiero también hablarles algo con relación a esto de la justicia que marca esta parábola, y quizá el tema de Jesús de la parábola para enseñarle a los discípulos es la importancia de orar y de insistir. Pero como a mí me gusta buscar un poquito más, escuche esto, lo que dice Éxodo 22, 21 y 24. Escuche bien esto y agarre esto en su corazón. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiráis. Porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Amén. Y esto me lleva a mí a decir que esta parábola que Jesús le está contando a los discípulos tiene otro mensaje más profundo también, que si esta viuda no hubiera insistido con el juez y hubiera ido donde Dios, ¿qué hubiera pasado con este juez? Y en nuestra vida muchas veces es así. ¿Cuántas injusticias no nos hacen muchas personas? Y usted no le va a desear mal a nadie. Usted bendiga a su enemigo. Y si le pide una capa, dele la capa. Y si le dice que vaya 1 milla, vaya 2. No me malinterprete. Pero hay veces y hay ocasiones que meditan en nuestra vida decirle a Dios, Dios, hazme justicia de mi adversario. Y Dios va a hacer justicia. Usted no le va a pedir mal a Dios para esa persona. Usted va a pedir a Dios que Dios le haga justicia a su vida, a usted y a su hogar, a su familia, porque cuando le atacan a usted, le atacan a los suyos. Y quizás todo hubiera sido diferente si la viuda hubiera ido donde Dios también. Pero esto es otro mensaje, hermano, que marca esta parábola. Nosotros seamos insistentes con Dios. Pidámosles a Dios que Dios nos ayude. Pidámosles a Dios que Dios nos dé la fuerza, hermano, para no desmayar en nuestra petición, para continuar peleando la buena batalla de la fe y sabiendo que Dios contestará nuestras peticiones. En una ocasión,
un hombre en una granja tenía un asno y amaba mucho a su asno porque lo utilizaba para cargar cosas muy pesadas que él no podía ya cargar por su edad. Y un día su asno cayó en un agujero enorme, era como un pozo que estaba seco. Y él buscaba el asno por todos lados y no lo encontraba. Y de momento escucha el ruido del quejido del asno. Y cuando lo encuentra, lo ve en aquel pozo seco. Allá, sin tener fuerzas para sacarlo, ni poder ayudar a su asno. Le dio mucha tristeza el ver a su asno allí. Decidió sacrificar a su asno. Y lo que decidió hacer fue buscar una pala, de agarrar tierra y comenzar a tomar tierra y tirarle tierra al asno. El asno pensó, no puedo morir así. Y cada vez que una pala de tierra le caía al asno, el asno se sacudía y con sus patas pisaba la tierra. Y el hombre seguía tirándole tierra y el asno se sacudía y pisaba la tierra. Llegó un momento dado que el dueño del asno, el Señor, se dio cuenta de lo que estaba haciendo el asno. Y el asno, casi sin fuerza, seguía sacudiéndose. Él tiraba una pala, él se sacudía y pisaba la tierra. Y el dueño se dio cuenta que el asno cada vez estaba más cerca de la salida. ¿Por qué? Porque mientras se sacudía la tierra que le tiraba para taparlo y para que muriera allí, él se sacudía, la tierra tocaba el piso y él la aplastaba y cada vez el piso se hacía más alto y ya el asno estaba a punto de salir, porque el asno insistió hasta el momento que llegó y salió de aquel agujero. Y el hombre le tiraba una pala de tierra, y cuando ya él se dio cuenta de lo que estaba haciendo el asno, le decía y le gritaba al asno: sacúdete y sube, sacúdete y sube. Y le tiraba una pala de tierra porque ya se había dado cuenta y le decía: sacúdete y sube. Y animaba al asno a que insistiera, a que persistiera y saliera de esa situación. Y hoy Dios nos dice a nosotros que persistamos, que sigamos insistiendo en nuestra oración, que continuemos hacia adelante. El viernes yo hablaba con el Señor y trabajaba con este mensaje y Dios ministraba mi vida y me dio una palabra poderosa. Ayer yo pasaba una situación y siempre, hermano, que usted pase una situación que quizás necesite ayuda, pida 1 o 2 consejos, siempre más de uno. Y yo recuerdo que llamé a Luis y le pedí un consejo, y luego llamé a otro hermano que también había atravesado algo igual y me dio el mismo consejo que me dio Luis. Y cuando yo hablaba con ese hermano, yo le decía todo lo que estaba pasando, y él me decía: sí, vete y hazlo y ni te preocupes, que Dios tiene el control de todo. Y después seguimos hablando y yo le dije: oye, ayer Dios me dio una palabra poderosa. Dios habló a mi corazón y yo le dije la palabra que Dios me dijo, y él me dice: tú no me llamaste para pedirme consejo, tú me llamaste para darme esa palabra porque yo la necesitaba oír, y hoy la comparto con ustedes y se la regalo a cada hermano que me escuche, y se la regalo a mis hermanos, y agarren esta palabra, porque así les dice el Señor a ustedes lo mismo que me dijo a mí. Así les dice el Señor. Escuchen bien, no se conformen con el silencio de Dios. El Señor me decía: dile a mi pueblo, no te conformes con el silencio, con mi silencio. Persiste, insiste en la oración. Dile a mi iglesia, Racaquía Manso, que no se conforme con mi silencio, que insista, que persista. Porque el silencio de Dios es para fortalecerte. El silencio de Dios es para hacerte más fuerte, para que cuando vengan situaciones hoy puedas decir: mi Dios vive, mi Dios es grande. Iglesia, no te conformes con el silencio de Dios. Persiste, insiste en tu oración. Pongámonos de pie en esta hora. Vive Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por
tu palabra. Hoy te damos gracias porque tú nos das nuevas fuerzas. Hoy te damos gracias porque salimos de este lugar con más fuerza, sabiendo que tu oído está inclinado al clamor de tu iglesia, sabiendo que no podemos desmayar, sabiendo que tú estás ahí como poderoso gigante. Hoy recibimos tu palabra de no conformarnos con tu silencio. Hoy nos mantenemos como mirando el invisible, aunque muchas veces se nos haga difícil, aunque muchas veces pase por nuestra mente que pensemos que tú nos has abandonado, que tú te has olvidado de nosotros, que ya tú no escuchas nuestro clamor. Hoy recibimos tu palabra que sí nos estás escuchando, que sí nos estás oyendo, que sí estás pendiente a nuestro clamor, que sí estás trabajando con nuestro carácter, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y hoy no nos conformamos con tu silencio. Hoy seguimos hacia adelante contigo hasta el final, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tu Espíritu se pasea y nos llena de fuerzas para seguir hacia adelante. Gracias, Dios, como decía esa alabanza que cantaban los hermanos. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Queremos más de tu presencia, Dios. Ayúdanos a seguir. Ayúdanos a continuar peleando esta batalla, Dios. Y gracias, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias por los hermanos que escucharán esta grabación y también será de bendición para sus vidas. Bendice a cada vida, a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vive Dios. Te adoramos, Dios. Gloria al nombre de Dios. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal. Si has escuchado este mensaje y Dios ha hablado a tu vida y hoy quieres entregarle tu vida, tu mente, tu corazón a Dios, yo te invito a repetir esta oración conmigo ahí donde estés. Solo te pido que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor, te doy gracias porque hoy has hablado a mi vida. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi mente, mi vida. Hoy reconozco que tú me salvaste. Te reconozco. Para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Dios les bendiga, te habla el pastor Edgar. Quiero decirte que estamos ubicados en el meeting room del Hotel La Quinta Inn, que está ubicado en el 22025 del Highway, en la 59 norte de New Caney, en Texas. Allí estamos ubicados en el 22025 en el Highway 59 norte de New Caney, Texas. Allí estamos dando nuestros servicios todos los domingos. Les esperamos a las 10 de la mañana. Nos estamos gozando en aquel lugar. También, si quiere escribirnos a través de internet, nuestro email es iglesiasígueme northhouston@gmail.com y nuestro número de teléfono es el 936-207-5286. Dios le bendiga. Espero que te haya gozado con este mensaje. Dios te bendiga. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia.